Hola a todos, somos el grupo uno, el cual está compuesto por Lorena Olivares Aroca, Laura Natalia Rodríguez, Natalia Ginette Pelayo, Esteban José Moreno, Graviela Cortés Moreno y quien les habla, Alejandra Vega. A continuación explicaremos sobre la práctica de cinética de reacción de fermentación. Ok, ¿qué se hizo diferente a lo planteado? Se pensaba hacer un montaje diferente pues para la medición de parámetros por un sistema de decantación, por el motivo que no estábamos obteniendo pues los datos deseados porque la muestra debía mantenerse en condiciones anaeróbicas. En cuanto a la elaboración del vino, se seleccionaron minuciosamente aquellas uvas que poseían características de fruto maduro, separando aquellas uvas de coloración verde y separando el escobajo también. Posteriormente se realizó un proceso de lavado y luego se estrujó toda la materia prima para realizar el mosto, el cual pesó 3.400 gramos. Se le agregaron 5 gramos de fermento especial para vino y se dejó fermentar durante 8 días en un envase con un airlock para evitar la filtración de partículas del ambiente o líquidos y así también permitir la liberación del CO2 producto de la fermentación. Recordar que al mosto se le agregó azúcar para favorecer el proceso de fermentación. Pasados los 8 días entre ambas prácticas, se realizó un proceso de decantación bastante artesanal utilizando una manguera y aprovechando la presión hidrostática para separar el fluido de todo material suspendido o sólido sedimentable que se haya quedado en el envase plástico. Luego de ello, para cerciorar una mejor textura del vino, se realizó un proceso de filtrado y se envasó el producto final sin agregar azúcar, puesto que esto favorecería la gasificación del producto, a la par que se pesó el mosto restante del proceso. En cuanto a la extracción de alcohol, se realizó un leve cambio debido a la mala interpretación de la información, pero esto se hablará en la parte de errores, ya que se tomó solo una pequeña fracción de alcohol destilado, también por la falta de tiempo, y no se pudo obtener realmente el porcentaje de alcohol. Bueno, entonces aquí en esta parte de datos recolectados tenemos lo de que es la tabla de desplazamiento del dióxido de carbono en la prueba de fermentación y medición de gas. Entonces, bueno, para esto se realizó una solución de 200 mililitros, 12% peso a peso de azúcar y posteriormente se le agregaron 2 gramos de levadura. Se realizó el montaje con la probeta que se puede ver en la imagen y posterior a ello se registraron los datos que se obtienen en la tabla con un intervalo de tiempo de 10 minutos para las lecturas. Ok, pues en esta tabla vemos los datos que fuimos tomando pues durante la fermentación, el cual es de bris y acidez. Los bris al inicio estaban en 9.7 y luego bajan a 8.7 y luego 9. Después se suben un poco a 10.1 y finalmente vuelven a bajar a 9.2. Esto nos quiere decir que no están disminuyendo de una forma completamente lineal, sino que pues han presentado pequeñas variaciones que se pueden deber a la medición o a que el sistema no es totalmente uniforme. A la acidez se observa un aumento más marcado. Bueno, en general los datos muestran la fermentación que esta sí estaba ocurriendo, lo cual es bueno, pero más adelante daremos más detalle a esto. Bueno, entonces acá también como datos que recolectamos ya para lo que es el producto final, tomamos los grados Brix, el pH y también pues la densidad. Entonces, bueno, ahí se pueden ver en las tablas los valores que obtuvimos. Lo hicimos por triplicado pues para asegurar la confiabilidad de los resultados. Eh, pues esto nos permite predecir o decir que pues el procedimiento que se llevó a cabo fue el correcto, pues ya que los valores son muy similares entre sí. Bueno, entonces aquí lo que les estaba mencionando acerca de la densidad determinada por gravedad específica, entonces pues lo que se hizo acá
fue utilizar el picnómetro vacío con agua y con muestra y pues se realizó el cálculo para pues las tres muestras y pues lo mismo que en los anteriores que en las anteriores pruebas pues se hizo por triplicado para asegurar pues la confiabilidad de los resultados. Entonces, pues el cálculo es el pignómetro con la muestra menos el vacío, dividido entre el pignómetro con agua menos el pignómetro vacío. Y pues ahí se pueden ver los resultados que obtuvimos. Buenas tardes. Para el tratamiento de los datos damos como resultados obtenidos un aumento progresivo en la producción de dióxido de carbono, confirmando el desarrollo de la fermentación alcohólica, donde la mayor actividad fermentiva se presentó entre los 50 y 70 minutos correspondientes a la fase exponencial del crecimiento de la levadura. Asimismo, lo correlacionamos con la velocidad y vemos una disminución debido al agotamiento del sustrato y la acumulación de productos como el etanol. Otros parámetros que también determinamos y obtuvimos como resultado fue la disminución del pH junto con este aumento significativo de la acidez. Estas son características de la fermentación alcohólica, en la cual las levaduras consumen azúcar y producen ácidos orgánicos, alterando la modificación del medio, y se detalla un cambio brusco en la acidez a partir del minuto 30-40, que es donde anteriormente habíamos comentado el metabolismo acelerado de las bacterias, confirmando su actividad y confirmando el proceso de fermentación. Ya por último, lo que realizamos fue la comparación dentro del mosto inicial y el vino. Entonces, en esta gráfica de barras podemos determinar cómo el pH disminuyó, los grados Brix también disminuyeron y la acidez pues aumentó. Esto dando confirmación, como anteriormente habíamos mencionado, la activación de las levaduras, en donde pues el proceso de fermentación lo que se requiere obtener es un medio de producción de ácidos orgánicos y la disminución de los azúcares. Por último, pues no tuvimos el porcentaje de alcohol. Bueno, más adelante mis compañeros les va a explicar sobre este asunto, pero con esta ecuación por literatura podemos obtener que más o menos obtuvimos casi el 3% de grado alcohólico, no más solo con 8 días de fermentación. Entonces podemos confirmar un, un proceso de fermentación medianamente efectivo. Ahora, los siguientes cálculos intentarán revelar ciertos valores importantes para el proceso que se realizó. En primer lugar, utilizando la densidad promedio que se pudo obtener, se deduce que se obtuvieron 2.310,86 gramos de vino. Ahora, para calcular el rendimiento de producción respecto a la cantidad que se usó como materia prima o mosto, los valores que están en rojo dan como resultado el peso del mosto. Y para calcularlo utilizamos la cantidad de vino en gramos que se obtuvo gracias a la densidad del cálculo previamente realizado sobre el total del mosto, dándonos un porcentaje de rendimiento del 70,99%. Debido a las fallas cometidas en el ensayo, no se pudo determinar con precisión los grados Gay-Lussac, por lo que nos remitimos a las referencias bibliográficas para realizar un estimado. Ochoa et al. Mencionan que el fruto de uva Isabela posee un 15,5% de azúcar. Luego, al hacer el cálculo y agregarle los 240 gramos de azúcar que se añadieron para mejorar el proceso de fermentación, a este valor se le calcula el porcentaje de conversión a etanol basado en la referencia Alcivar et al., quienes mencionan que hay un porcentaje de rendimiento de conversión de 48,3%. Este resultado, en relación con el
total de vino obtenido utilizando la densidad obtenida y la densidad del etanol reportada a 20 grados Celsius da como resultado 19,07 grados Gay-Lussac. Si bien este valor es mucho más lejano al casi 3% mencionado anteriormente, es más cercano a la percepción organoléptica que brinda el producto, un concepto compartido entre varias personas que degustaron el producto. En esta tabla se presentan los resultados procesados de la fermentación del vino, donde se comparan los datos experimentales obtenidos en el laboratorio con los datos teóricos reportados en la literatura y se calcula el porcentaje de error para cada parámetro. Entonces, en primer lugar, tenemos los datos Brix. En este caso fue 8.0, mientras que el valor teórico fue 5.0, lo que representa un error del 60%. Esto indica que aún había una cantidad considerable de azúcar residual, lo que sugiere que la fermentación no se completó totalmente. En cuanto al pH, tenemos un pH de 2.96 y el teórico es de 3.2 con un error de 7.5. Este resultado es cercano al valor teórico, lo que indica que el medio presenta una acidez adecuada para el proceso de fermentación. Y para la acidez el valor experimental fue de 0.235 y el teórico de 0.8 con un error del 70%. Esta diferencia puede deberse más que todo a que no se formaron los suficientes ácidos orgánicos durante la fermentación o posibles errores experimentales. Y finalmente tenemos el porcentaje de alcohol, el cual obtuvimos 2.95 y el teórico el 10%. Este error es también del 70%, que confirma que la fermentación no fue completada, ya que no se produjo una cantidad de alcohol esperada a partir de la conversión de estos azúcares. Se observaron diferencias importantes entre los valores experimentales y los valores teóricos, teniendo un porcentaje de error bastante alto en los que, sobre todo pues en la producción de etanol y en el consumo de azúcares, es decir, pues los grados Brix, en su disminución. También pues en el proceso de fermentación, pues con estos datos nos da a entender que pues no se desarrolló de una manera óptima y pues probablemente pudo ser por factores como el tiempo, la temperatura o la misma actividad de la levadura. Bueno, durante la práctica cometimos algunos errores, entonces acá pues se van a mencionar y también se va a hablar acerca de cómo se pueden evitar. Entonces, bueno, el primero de ellos es que durante la práctica una de las muestras debía mantenerse en condiciones anaerobias, sin embargo, pues esta fue pues expuesta al oxígeno. Entonces, pues esto alteró las condiciones establecidas inicialmente. Y pues para evitarlo, entonces se pretende utilizar sistemas herméticos correctamente sellados, minimizar la apertura del sistema durante los muestreos y también verificar que no hayan fugas. Como segundo error, pues durante la determinación de acidez por titulación nos fue necesario diluir la muestra, pues debido a que por el color de nuestra muestra era muy difícil observar claramente el punto de viraje del indicador al momento de hacer la titulación. Y pues para esto, para evitarlo, se puede registrar claramente el factor de dilución y también se puede usar iluminación adecuada para observar el punto de viraje. Y por último, durante la preparación del mosto, no tomamos el peso inicial de las uvas antes del prensado o maceración y pues únicamente se registró el peso del mosto obtenido ya al final. Y pues para evitar esto es importante registrar siempre el peso inicial de la materia prima, también incluir las pérdidas estimadas si no se pueden medir de pronto directamente y aplicar balance de masa desde la fruta hasta el final, hasta el producto final.
Complementando la información anterior, disponemos una imagen del Erlenmeyer ilustrativa, la cual debería ser sellada con una boquilla de un globo, el cual se irá hinchando paulatinamente debido al proceso de fermentación y liberación de CO2. Esto con el fin de mantener condiciones anaeróbicas y favorecer el buen proceso de fermentación. A la par, deberá tenerse cuidado con el proceso de inoculación, intentando mantener durante 20 minutos la temperatura de 36 a 38 grados para activar bien la levadura y no inhibir su acción. En nuestra práctica los errores cometidos fue dar un calentamiento excesivo a la destilación, ya que pues nuestra muestra entró en una ebullición muy fuerte y se generó un arrastre de líquido hacia el condensador en espiral. Esto provocó la pérdida de muestra y contaminación con el destilado que ya estaba en el mismo condensador. Esto pues nos afectó en la estabilidad del sistema y retrasando el procedimiento. Como recomendación, sugerimos utilizar una plancha de calentamiento para tener un mejor control de temperatura sobre el destilado y de paso reducir el volumen de la muestra, recomendando trabajar con un volumen de 100 mililitros y ya que eso nos facilita el proceso y permite obtener un destilado en menor tiempo.